El dron de notificación lo encontró detrás del centro de recuperación en Tarts Prime, donde se suponía que no existían personas como Cade Brennan, según los relucientes materiales promocionales de la colonia. La pequeña máquina flotante escudriñaba el estrecho hueco entre los oxidados contenedores de carga con su conjunto de sensores, que emitían suaves chirridos de confusa determinación. Cade lo observó desde su refugio improvisado. Una lona se extendía entre dos contenedores de basura donde su hija Tessa dormía acurrucada a su lado, su aliento formando pequeñas nubes en el aire enrarecido de la mañana de aquel mundo alienígena. El dron finalmente lo localizó, proyectando una imagen holográfica de una mujer con uniforme de la autoridad colonial Tart que parecía ligeramente avergonzada de estar entregando correo a alguien que vivía en un callejón. Su voz proyectada crepitaba con la interferencia estática proveniente de la zona industrial. «Señor Cade Brennan», dijo ella, leyendo desde una pantalla que él no podía ver. «Llevo 17 semanas intentando localizarle en relación con la herencia de Vera Brennan, fallecida. 17 semanas era la distancia entre el comienzo de la estación seca y ahora, cuando las dos lunas de Tart colgaban lo suficientemente bajas en el cielo como para que su atracción gravitatoria le hiciera doler las articulaciones. Cade se movió con cuidado, tratando de no despertar a Tessa, y se puso de pie para mirar al dron. La proyección parpadeó cuando se movió a un rango visual mejor. La mujer volvió a consultar sus documentos, mientras su rostro holográfico mostraba repetidamente expresiones programadas de simpatía profesional. «Tu abuela falleció hace 2 ciclos solares», continuó. «La liquidación de su herencia se retrasó debido a complicaciones relacionadas con el estatus legal de la propiedad y su ubicación en una zona territorial no incorporada. Sin embargo, la autoridad colonial de Tart ha determinado que usted es el único heredero superviviente. Los derechos de propiedad le han sido transferidos». Cade sintió una opresión en el pecho. Su abuela Vera había abandonado la tierra décadas atrás, como parte de la primera oleada de colonos, persiguiendo historias sobre oportunidades en mundos lejanos que probablemente sonaban mejor en los círculos de reclutamiento que en la realidad. Él la había seguido años después, con tan solo una caja de herramientas y sueños de trabajar en la creciente infraestructura colonial. Esos sueños se habían desvanecido junto con su empleo cuando Industria Celian automatizó los talleres de mantenimiento. Su abuela vivía en algún lugar de las montañas, más allá de las zonas pobladas, en un lugar que había reclamado con tan solo su obstinada presencia. Siempre había asumido que no poseía nada más que determinación y pobreza, las dos herencias que parecían perseguir a su familia como una mutación genética. «¿Qué propiedad?», preguntó con voz ronca por la falta de uso. La proyección del burócrata mostró una pantalla de coordenadas que giraba lentamente en el aire. Entre ellos, un mapa topográfico de una cordillera que Cade apenas reconocía. «Designación territorial 773 Alfa». Dijo que estaba aproximadamente a 42 kilómetros al noroeste del asentamiento de New Providence. La estructura está clasificada como sitio arqueológico de categoría 4 según las leyes de preservación colonial, pero los derechos de ocupación se mantuvieron gracias a la exención de impuestos sobre la propiedad de 2049. No se adeudan impuestos a la espera de una reevaluación. Integridad estructural incierta. Procedan con extrema precaución. Tessa se removió a su lado, despertando de golpe con la sobresaltada conciencia de una niña que había aprendido a dormir con la cabeza ligera. Su cabello oscuro se erizaba en ángulos extraños y su rostro mostraba el cansancio difuminado de demasiadas noches sin un verdadero refugio. Miró al dron con los ojos muy abiertos, luego a su padre. «¿Qué pasa, papá?», susurró. Cade se arrodilló a su lado, con una mano en su hombro. «Tu bisabuela nos dejó algo», dijo en voz baja. «Un lugar». El dron extendió un apéndice mecánico que contenía un chip de datos. Cade lo tomó con cuidado, sintiendo su peso como una promesa. Aún no lo comprendía. La mujer holográfica asintió con un último gesto burocrático. «Toda la documentación pertinente se ha transferido a ese medio de almacenamiento», dijo. «La autoridad colonial les desea lo mejor».
La proyección se desvaneció y el dron se alejó zumbando hacia el cielo azul pálido de Tart, dejando a Cade y Tessa solos con un futuro que de repente había cambiado de forma irreparable. Recogieron sus pertenencias, que cabían en 2 mochilas gastadas y una bolsa de lona que una vez había contenido equipo de soldadura. La chaqueta de Tessa le quedaba pequeña, y el mono de mecánico de Cade estaba manchado de grasa y roto por una rodilla. Pero tenían movilidad, y eso importaba más que las apariencias. Usó sus últimos créditos para comprar pasaje en un carguero de suministros que se dirigía al noroeste. La conductora, una mujer canosa con ojos cibernéticos que brillaban tenuemente en la cabina oscura, los miró con la clase de comprensión que proviene de ver a demasiadas personas caer en las grietas de la prosperidad colonial. ¿Van a la vieja cresta?, preguntó mientras el carguero despegaba con un zumbido atmosférico. Propulsores. Cade asintió. La casa de Vera Brennan, dijo. La expresión de la conductora cambió. Una mezcla de respeto y cansancio cruzó sus rasgos curtidos. Vera, dijo. Una vieja testaruda reclamaba esa montaña como si le debiera algo. Nadie le creía ni la mitad de lo que decía, pero tampoco nadie podía hacerla irse. Él sonrió levemente. Suena a familia, dijo. La nave ascendió con firmeza a través de la atmósfera, dejando atrás la extensa cuadrícula de Nueva Providencia, con sus cúpulas brillantes y calles ordenadas. Debajo, el paisaje de Tart Prime se desplegaba en tonos óxido y ámbar, vastas llanuras salpicadas por el verde azulado de la vegetación genéticamente modificada, que luchaba por terraformar un mundo alienígena para que los humanos pudieran sobrevivir sin trajes espaciales. Las 2 lunas colgaban pálidas en el cielo diurno, sus superficies marcadas y llenas de cráteres por eones de bombardeo cósmico. Tessa pegó la cara a la ventana, observando el mundo pasar con la silenciosa absorción de una niña que había aprendido que hacer demasiadas preguntas solo les recordaba a los adultos los problemas que tenían. No pudieron resolverlo. La nave los dejó en una plataforma de aterrizaje desgastada por el clima, cerca del borde de la cordillera. Nada más que un círculo despejado de regalita fundida con una baliza que parpadeaba débilmente contra el crepúsculo que se acercaba. La conductora le entregó a Cade una pequeña baliza de emergencia. Si te metes en problemas ahí arriba, dijo, activa esto. El rescate tardará un día, tal vez 2, pero es mejor que morir solo. Él le dio las gracias y vio cómo la nave se alejaba, sus motores proyectando largas sombras sobre el terreno accidentado. Luego se volvió hacia las montañas, donde las coordenadas en el chip de datos apuntaban como un dedo hacia lo desconocido. El sendero era apenas visible, poco más que una sugerencia grabada en las rocas por las pisadas y el paso del tiempo. Tessa caminaba cerca de él, su pequeña mano extendiéndose ocasionalmente para tocarle el brazo, como para asegurarse de que seguía allí. El aire se hizo más tenue a medida que ascendían, y la temperatura bajó con la luz menguante. Cade sintió que sus pulmones trabajaban con más esfuerzo en el oxígeno reducido. Cada respiración era un recordatorio de que el apogeo de Tartur no era la Tierra, ni lo sería jamás, sin importar cuántas cúpulas construyeran ni cuántas estaciones de terraformación dispersaran por los continentes. Papá, dijo Tessa en voz baja. ¿Cómo era ella? La bisabuela Vera. Kate recordó las pocas veces que había hablado con Vera a través de los crepitantes canales del subespacio, con el rostro fragmentado por las demoras e interferencias de la transmisión. Terca, dijo. Creía que cosas que otros decían eran imposibles. Una vez me dijo que este mundo guardaba secretos enterrados más profundamente de lo que nadie quería admitir. Hizo una pausa, recordando. Pensé que solo estaba cansada, vieja, pero tal vez tenía razón. Al doblar una curva del camino, Kat se detuvo tan bruscamente que Tessa casi chocó con él. Ante ellos, construida en la ladera de la montaña, se alzaba una estructura que no debería haber existido. Era enorme. Una cúpula construida con paneles de un material cristalino que capturaba los últimos rayos del sol poniente y los refractaba en patrones de suave luz bioluminiscente. La cúpula estaba medio enterrada en la ladera,
como si la roca hubiera crecido a su alrededor. Había estado allí mucho antes de que se formara la roca. Enredaderas de la flora nativa de Tart se enroscaban alrededor de su estructura metálica, sus flores alienígenas brillando tenuemente en la creciente oscuridad. Tessa contuvo el aliento. «Papá», susurró. «¿Qué es eso?» Cage negó lentamente con la cabeza, incapaz de articular palabra. Había esperado una choza. Quizá un refugio prefabricado como los que usaban los primeros colonos. Algo pequeño, precario y humano. Esto no era nada de eso. Era antiguo, o al menos construido para parecer antiguo, con una artesanía que denotaba propósitos más allá de la mera supervivencia. Se acercó despacio, con cuidado en cada paso, como si la cúpula pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Cerca de la entrada, parcialmente oculto por la vegetación, había un panel de control. Cade apartó la maleza con manos cuidadosas, dejando al descubierto una superficie grabada con símbolos que no reconocía. Pero allí, bajo la escritura alienígena, había un escáner de huellas dactilares de fabricación claramente humana, integrado al sistema con el tipo de ingeniería improvisada que reconocía de sus años trabajando en mantenimiento colonial. Presionó la palma de la mano contra él. Sin esperar que sucediera nada, el panel se iluminó con un suave resplandor ámbar. Los símbolos se desplazaron rápidamente por su superficie, reorganizándose en algo que parecía casi escritura, casi un lenguaje al borde de la comprensión. Entonces, con un siseo de presión compensada y el crujido de mecanismos que llevaban años inmóviles, la entrada a la cúpula se abrió. Una luz emanó del interior, no el blanco intenso de la iluminación humana, sino algo más suave, más orgánico, pulsando delicadamente como un latido. Pantallas holográficas cobraron vida en su interior, mostrando mapas estelares y símbolos que giraban lentamente en 3 dimensiones. En el centro de la cúpula, visible a través de los paneles cristalinos, había un núcleo de luz, brillante y constante, como si algo en su interior despertara tras un largo y paciente sueño. Tessa le apretó la mano con fuerza. «Papá», dijo, con la voz apenas audible ante la inmensidad de lo que veían. «Es nuestro». Cade miró a su hija y luego volvió a mirar la cúpula. Las 2 lunas habían salido por completo, proyectando sombras dobles sobre el suelo. Las flores exóticas de las enredaderas se mecían con el frío viento de la montaña, y a lo lejos creyó oír el llamado de una de las criaturas nativas de Tart, un sonido como el del viento entre piedras huecas. «No sé qué es esto», dijo en voz baja. «Pero tu bisabuela quería que lo tuviéramos». Apretó con más fuerza la mano de Tessa y avanzó hacia la luz. El interior de la cúpula era impresionante. El suelo era liso, de algún tipo de material compuesto que se sentía cálido bajo sus botas. Las paredes se curvaban hacia arriba y hacia adentro, y sus paneles cristalinos dejaban entrever la montaña y el cielo que se extendía más allá, al tiempo que proyectaban superposiciones de información. Flujos de datos en idiomas que Cade no reconocía, intercalados con fragmentos de escritura humana. Proyecciones holográficas llenaban el espacio, girando lentamente. Cartas estelares, estudios planetarios, lo que parecían secuencias genéticas, y en el centro, suspendido en una columna de luz tenue, había un dispositivo del tamaño de un torso humano, cuya superficie estaba cubierta con los mismos símbolos que habían estado en el panel de entrada. Tessa se acercó a una de las pantallas holográficas, extendiendo la mano para tocarla. Sus dedos atravesaron la luz, pero la pantalla reaccionó, cambiando para mostrar nueva información. «Papá», dijo ella. «Mira, tiene fotos». Cade se colocó a su lado y sintió que se le cortaba la respiración. El holograma mostraba imágenes de seres que no eran humanos. Eran altos, esbeltos, con extremidades alargadas y cabezas coronadas por algo que podrían haber sido órganos sensoriales o crestas decorativas. Se encontraban junto a estructuras similares a esta cúpula. Sus posturas sugerían comunicación, cooperación, propósito. «Este es el primer contacto», susurró Cade. «Esto es evidencia de otra especie inteligente».
Tessa lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Siguen aquí? Negó lentamente con la cabeza. No lo sé, pero tu tatarabuela sí lo sabía. Ella debió haberlo hecho. Ella vivió aquí, lo protegió. La comprensión le golpeó como un puñetazo físico. Por eso Vera había sido tachada de excéntrica, de delirante. Ella había estado custodiando la prueba de algo que cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre Tart Prime y probablemente sobre una docena de otros mundos coloniales. La versión oficial de las autoridades coloniales era que Tart estaba deshabitada cuando llegaron las primeras naves humanas. Vacío, listo para ser ocupado. Esta cúpula decía lo contrario. Caminó lentamente alrededor del perímetro de la cúpula, examinando el equipo. La mayor parte estaba más allá de su comprensión, pero algunos elementos le resultaban familiares. Acoplamientos de potencia, módulos de almacenamiento de datos, controles ambientales. Y allí, acurrucado en un pequeño recoveco cerca de lo que podría haber sido un espacio de trabajo, encontró algo decididamente humano. Una pequeña terminal con la pantalla rota y una interfaz improvisada con piezas de joyería que parecía haber sido ensamblada con equipos rescatados de la colonia. Lo activó y apareció un texto en la pantalla, escrito con la letra de su abuela y conservado en un archivo de texto sencillo con fecha de 3 años anterior. Cade, comenzaba el mensaje. Si estás leyendo esto, entonces estoy muerto y has encontrado aquello que dediqué mi vida a proteger. Lamento no haber podido decírtelo en persona. Lamento muchas cosas, pero esto importa más que mis arrepentimientos. Los seres que construyeron este lugar se hacían llamar Itari. Ellos ya estaban aquí mucho antes de que llegáramos. Este mundo era suyo, es suyo. No lo abandonaron. Entraron en una especie de hibernación, esperando a que el planeta se recuperara de alguna catástrofe ambiental. Nunca lo entendí del todo. Las cúpulas son estaciones de vigilancia, archivos, promesas de que volverán. Ellen Industries conoce a Cade. Siempre lo han sabido. Cuando comenzaron sus operaciones de minería profunda hace 30 años, encontraron evidencia. Tecnología Atari, muestras genéticas, prueba de habitación anterior. Lo enterraron, lo clasificaron, declararon a Tart Prime un mundo vacío porque un mundo vacío puede ser reclamado, poseído y explotado sin complicaciones legales ni cuestiones éticas. Intenté contárselo a la gente. Nadie escuchó. Así que me quedé aquí y me aseguré de que al menos este lugar no desapareciera. El núcleo de datos situado en el centro de la cúpula lo contiene todo. Registros biológicos, archivos culturales, especificaciones tecnológicas. Está todo ahí. Lo que hagas con él es tu elección. Pero ten en cuenta esto, la verdad tiene peso. No permanecerá enterrado para siempre. Vera Cade se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con la mente a 1000 por hora. Tessa permanecía de pie junto a él, leyendo el mensaje con la lenta y cuidadosa concentración de alguien que aún está aprendiendo las palabras más difíciles. Cuando terminó, ella lo miró. Papá, dijo en voz baja, ¿vamos a contárselo a la gente? Cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión posarse sobre sus hombros como la gravedad. Vamos a hacer más que eso, dijo. Vamos a demostrarlo. La primera noche en la cúpula, ninguno de los dos durmió mucho. Cade pasó horas explorando la terminal, descargando archivos en una unidad de almacenamiento portátil que encontró en el espacio de trabajo de su abuela. La cantidad de datos era enorme. Terabytes de información comprimida en formatos que solo comprendía parcialmente. Escaneos biológicos de los Itari, bases de datos lingüísticas, esquemas arquitectónicos, estudios ambientales de Tart Prime que se remontan a miles de años. Cuanto más leía, más claro le quedaba que Vera había pasado décadas reconstruyendo la historia de un pueblo que había llamado hogar a este mundo mucho antes de que la primera nave colonial humana abandonara la órbita alrededor de la Tierra. Tessa se acurrucó cerca del núcleo de datos central, envuelta en una manta térmica que Cade encontró en un casillero de almacenamiento. Observaba las pantallas holográficas con una fascinación somnolienta.
Sus ojos seguían la lenta rotación de mapas estelares y secuencias genéticas como si le contaran una historia que solo ella podía oír. Finalmente, se quedó dormida, su respiración lenta y constante al compás del suave zumbido de los sistemas de la cúpula. Cade estaba de pie junto a uno de los paneles cristalinos, mirando hacia las montañas de Tart Prime, bañadas por la pálida luz de las lunas gemelas. Pensó en su abuela, sola allí arriba durante años, custodiando conocimientos que la gente poderosa quería mantener ocultos. Pensó en la desesperación que los había llevado a él y a Tessa a vivir en callejones y refugios, en la maquinaria invisible de una economía colonial que reducía a la gente a polvo mientras las corporaciones despojaban mundos enteros de sus recursos en busca de ganancias. Y pensó en los Teari durmiendo en algún lugar de las profundidades de este planeta, esperando un mundo que tal vez nunca se recupere lo suficiente como para que ellos puedan reclamarlo. A la mañana siguiente, Cade tomó una decisión. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de alguien que no lo denunciara inmediatamente a la autoridad colonial ni a Industria Selen. Activó su viejo equipo de comunicaciones, una unidad portátil maltrecha con apenas alcance para llegar a New Providence, y envió un mensaje a la única persona que creía que podría escucharlo. La doctora Imani Okoro, una xenobióloga que había llegado a Tarts Prime 6 meses antes para estudiar el ecosistema nativo del planeta. La había conocido brevemente una vez, cuando ella se detuvo en el taller de mantenimiento buscando a alguien que reparara un muestreador atmosférico averiado. Le había parecido alguien más interesada en la verdad que en la política, algo lo suficientemente raro como para resultar memorable. El mensaje era simple. Doctora Oro, soy Cade Brennan. Quizás no te acuerdes de mí, pero reparé tu muestreador hace unos meses. Necesito tu ayuda con algo. Algo grande. Puede que suene descabellado, pero les prometo que es real. Me encuentro en las coordenadas 773 Alpha, a unos 42 km al noroeste de New Providence. Si valoras más la verdad que tu carrera, ven solo. Lo envió y esperó, sin saber si ella respondería o si simplemente reenviaría el mensaje a alguna autoridad y sellaría su destino antes incluso de que tuviera oportunidad de luchar. 3 horas después, su comunicador cobró vida con su voz. Señor Brennan, dijo, con un tono cauteloso pero intrigado. He recibido tu mensaje. No suelo viajar a lugares remotos a raíz de peticiones crípticas. Pero tu elección de momento es interesante. He estado investigando algunas discrepancias en los estudios de impacto ambiental de Elon Industries, y sus coordenadas caen dentro de una zona restringida que han protegido de forma inusual. Estaré allí a media tarde. No hagas ninguna imprudencia antes de que llegue. El canal se cerró. Cade sonrió levemente. Tessa, ya despierta y masticando una barra de ración que habían estado guardando, lo miró con ojos interrogantes. ¿Nos va a ayudar?, preguntó. Él asintió. Creo que sí. Pero debemos estar preparados. Esto se va a complicar. La doctora Imani Okoro llegó en un aerodeslizador alquilado que sorteaba el terreno montañoso con la gracia de un carguero borracho. Aterrizó mal. Los puntales del aerodeslizador rasparon contra las rocas con un sonido que hizo que Cade se estremeciera. Cuando salió, era exactamente como la recordaba, de unos 40 y tantos años, con la piel oscura marcada por las tenues cicatrices de antiguas quemaduras por radiación de trabajos de campo en mundos menos hospitalarios, y unos ojos que no se perdían ni un detalle. Miró la cúpula con una expresión de pura y absoluta sorpresa. Señor Brennan, dijo lentamente, con la voz cuidadosamente controlada. ¿Qué has encontrado exactamente? Cade señaló la entrada. Algo que mi abuela dedicó su vida a proteger. Prueba de que Tart Prime no estaba deshabitado cuando llegamos. La doctora Aoro entrecerró los ojos. Caminó hacia la cúpula con la cautela de quien se acerca a algo frágil y peligroso. Al llegar a la entrada, se detuvo, contemplando los símbolos grabados en el panel de control. Esto no es humano, dijo. No, asintió Cade. No lo es. La condujo al interior y,
Durante varios minutos, la doctora Aoro guardó silencio. Se movía por la cúpula como en un sueño, con las manos suspendidas sobre las pantallas holográficas, la mirada escudriñando los datos con la precisión de una científica experta que sabía exactamente lo que veía. Finalmente, se giró hacia él, con una expresión que mezclaba asombro y furia. ¿Entiendes lo que esto significa?, preguntó. Es evidencia de una civilización prehumana en un mundo declarado colonia. Si esta información sale a la luz, invalidará todas las reclamaciones territoriales, todos los estatutos corporativos y todos los acuerdos de conciliación en Tart Prime. Industria Celian luchará contra esto con todo lo que tiene. Cade asintió. Lo sé, pero es la verdad. Y mi abuela murió protegiéndola. No voy a permitir que eso sea en vano. La doctora Okoro lo observó durante un largo rato, luego sacó su tableta y comenzó a escanear los sistemas de la cúpula. Necesitaré muestras, dijo. Datos biológicos, análisis tecnológico, verificación lingüística. Si vamos a presentar esto ante el Consejo Colonial o el Comité de Ética Interestelar, necesitamos pruebas que resistan cualquier desafío que Ellen nos plantee. ¿Puedes darme acceso al núcleo de datos? Cade le entregó la unidad portátil. Está todo aquí. Todo lo que mi abuela recopiló. La doctora Okoro lo tomó con la reverencia de quien maneja una reliquia. Miró a Tessa, que observaba desde cerca del núcleo central. Son muy valientes, le dijo a la niña. Las dos. Tessa sonrió tímidamente. Papá dice que vamos a hacer que la bisabuela se sienta orgullosa. La expresión de la doctora Okoro se suavizó. Sí, dijo. Creo que lo lograrán. En los próximos 2 semanas después, la doctora Okoro reunió a un pequeño equipo de científicos de su confianza. Cada uno juró guardar el secreto hasta tener pruebas suficientes para hacer públicas las novedades. Analizaron las muestras biológicas almacenadas en el archivo de la cúpula, confirmando que la etérea estructura genética era completamente distinta a cualquier forma de vida terrestre conocida o extraterrestre previamente encontrada. Descifraron partes de la base de datos lingüística, revelando un idioma escrito de asombrosa complejidad. Verificaron la antigüedad de los materiales de la cúpula mediante datación radiométrica, situando su construcción aproximadamente 7000 años antes de la llegada de la primera nave colonial humana. Cade trabajó junto a ellos, utilizando sus habilidades como mecánico para conectar el equipo humano con los sistemas alienígenas de la cúpula. Era un trabajo improvisado, a menudo frustrante, pero le proporcionaba una extraña satisfacción. Por primera vez en años, se sentía útil, como si sus manos estuvieran construyendo algo en lugar de simplemente sujetar cosas que se desmoronaban. Tessa se convirtió en la asistente no oficial del equipo, buscando herramientas y abasteciendo a los científicos de agua y raciones. Absorbía la información con la voraz curiosidad de la infancia, haciendo preguntas, que a veces revelaban lagunas en su comprensión. Una noche le preguntó a la doctora Aoro, si los Itari están durmiendo, podemos despertarlos. La científica hizo una pausa, pensativa. Esa, dijo con suavidad, es una pregunta sin respuesta fácil. No sabemos dónde están. No sabemos si despertarlos sería seguro para ellos o para nosotros, pero les debemos la cortesía de reconocer que existieron. Ese es el primer paso. El enfrentamiento con Industria Celio se produjo antes de lo esperado. Cade estaba realizando diagnósticos en los sistemas de energía de la cúpula cuando su unidad de comunicaciones crepitó al recibir una transmisión en un canal encriptado. El señor Brennan dijo con una voz suave y profesional. Mi nombre es Nathaniel Cross. Represento a la División Legal y de Seguridad de Alien Industries. Entiendo que usted ha tomado posesión de una propiedad en el territorio restringido 773 Alfa. Me gustaría hablar con usted personalmente sobre este asunto. El tono era cortés, pero Cade percibió el acero subyacente. Echó un vistazo al doctor Aoro, que escuchaba con expresión sombría. No te reúnas con él a solas, dijo.
Iré contigo. Concertaron una reunión en un lugar neutral, un depósito de suministros a medio camino entre la cúpula y Nueva Providencia. Cade dejó a Tessa al cuidado de una de las científicas, una amable anciana llamada doctora Patel, que tenía el don de mantener tranquilos a los niños. Entonces él y el doctor Aoro descendieron volando en el deslizador alquilado, mientras las montañas se desvanecían bajo sus pies. Nathaniel Cross los esperaba en el depósito, de pie junto a un elegante vehículo de transporte corporativo que parecía costar más de lo que Cade ganaría en toda su vida. Era alto, vestía impecablemente con un traje que, de alguna manera, se mantenía impoluto a pesar del viento polvoriento, y su sonrisa era de esas que nunca llegaban a sus ojos. «Señor Brennan», dijo, extendiendo la mano. «Doctor Okoro, gracias por reunirse conmigo». Cade no estrechó la mano que le ofrecieron. «¿Qué deseas?» La sonrisa de Cross no flaqueó. «Directo. Lo agradezco. Estoy aquí para hacerle una oferta». Sacó una tableta de datos y mostró una figura que hizo que la visión de Cade se nublara. Ilium Industries está dispuesta a ofrecerle esta cantidad a cambio de los derechos de propiedad totales del sitio en 773 Alpha, junto con un acuerdo de confidencialidad respecto de cualquier descubrimiento que haya realizado allí. También recibiría prioridad en la búsqueda de vivienda en New Providence y empleo garantizado en nuestra división de mantenimiento. Para alguien en sus circunstancias, señor Brennan, esto representa una oportunidad significativa. Cade se quedó mirando el número. Bastó para cambiarlo todo. Lo suficiente para darle a Tessa un hogar de verdad, una educación, un futuro que no implicara dormir en callejones, lo suficiente para borrar años de lucha en una sola transacción. Pero también supuso un precio para la verdad. Y sabía que si lo tomaba, la cúpula desaparecería, los datos serían clasificados y los Ataris serían borrados por completo, como si nunca hubieran existido. Miró al doctor Okoro, que lo observaba con una expresión cuidadosamente neutral. Luego volvió a mirar a Cross. «No», dijo. Esa palabra me hizo sentir como si estuviera a punto de caer por un precipicio. La sonrisa de Cross finalmente flaqueó. «Señor Brennan», dijo, cambiando su tono a algo más frío. «Le recomiendo encarecidamente que lo reconsidere. Las complicaciones legales de reclamar ese terreno son considerables, y Elian Industries cuenta con amplios recursos para impugnar tales reclamaciones. Usted es un mecánico que vive en la pobreza. Tiene una hija en la que pensar. No se complique la vida más de lo necesario». Cade dio un paso más cerca, con la ira oprimiéndole el pecho. «Soy mecánico y vivo en la pobreza porque su empresa automatizó los trabajos y nos despidió sin pensarlo 2 veces. Mi hija duerme en un callejón porque el sistema que ustedes construyeron no tiene espacio para gente como nosotros. ¿Y quieres que venda lo único que me dejó mi abuela para que puedas enterrar la verdad y seguir lucrándote de un mundo que no te pertenece?» Negó con la cabeza. «No, puedes tomar tu oferta e integrarla en tus procesos atmosféricos». La expresión de Cross se endureció. «Estás cometiendo un grave error. Nos veremos en los tribunales, señor Brennan». Cade sonrió con amargura. «Lo espero con ilusión». Lo dejaron plantado en el polvo. La batalla legal que siguió fue brutal y agotadora. Elian Industries presentó medidas cautelares, impugnó la validez del reclamo de tierras de Vera e intentó que la cúpula fuera declarada un activo corporativo bajo oscuras leyes coloniales sobre recursos. El doctor Okoro contrató a una abogada de un grupo de defensa interestelar especializado en casos de derechos indígenas, una mujer feroz llamada abogada Lana Hang, quien trató el caso como una guerra santa. Argumentó que los Isari, como habitantes originales de Tart Prime, tenían derechos bajo la Ley de Protección de Seres Inteligentes Interestelares, y que cualquier reclamo sobre los recursos del planeta debía evaluarse a la luz de esa ocupación previa. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. Los periodistas llegaron en tropel a Tart Prime, con sus drones zumbando alrededor de la cúpula como insectos mecánicos. Cade concedió entrevistas de pie junto a los paneles cristalinos, con Tessa a menudo a su lado,
y contó la historia que su abuela había protegido hasta la muerte. La opinión pública se dividió drásticamente. Algunos lo veían como un héroe que se enfrentaba a la avaricia corporativa. Otros lo veían como un alborotador que amenazaba la estabilidad de la colonia. El Consejo Colonial convocó sesiones de emergencia. El Comité de Ética Interestelar inició una investigación. Y a pesar de todo, Cade siguió trabajando, siguió luchando, siguió creyendo que la verdad debía importar más que la conveniencia. El gran avance se produjo cuando el equipo del Dr. Aoro descubrió algo extraordinario en el archivo biológico de la cúpula. Las muestras genéticas de los Itari mostraron evidencia de un mecanismo de hibernación único, una especie de estasis inducida desencadenada por estrés ambiental. Y lo que es más importante, encontraron registros que indicaban que algunos grupos de individuos Atari podrían seguir vivos, preservados en cámaras subterráneas a gran profundidad bajo la superficie de Tart Prime. No se trataba simplemente de reconocer una civilización muerta. Se trataba de proteger a un ser vivo. Ese descubrimiento lo cambió todo. El Comité de Ética Interestelar clasificó a Tart Prime como zona de contacto, deteniendo todo nuevo desarrollo a la espera de una investigación más exhaustiva. Ilium Industries, enfrentando crecientes desastres legales y de relaciones públicas, retiró discretamente su demanda y ofreció un acuerdo. Las condiciones eran asombrosas. El pleno reconocimiento de los derechos de propiedad de CAD, la financiación de una estación de investigación para estudiar a los Itari y buscar poblaciones supervivientes, una disculpa formal de la autoridad colonial por no haber realizado los estudios previos al asentamiento adecuados, y lo que es más importante, nuevas regulaciones que exijan que todos los futuros mundos coloniales se sometan a exhaustivas comprobaciones para detectar indicios de habitación previa antes de que se pueda presentar cualquier reclamación. El día en que se finalizó el acuerdo, Cade se encontraba en la cúpula con Tessa y el Dr. Okoro, observando cómo las pantallas holográficas mostraban imágenes de los Yari y del mundo que habían construido. Tessa se apoyó en su costado, agarrando con su pequeña mano su papá, dijo en voz baja, ¿crees que la bisabuela estaría contenta? Él la miró a ella, luego a la cúpula, a las montañas que se extendían más allá, a las dos lunas gemelas que se alzaban en el cielo alienígena. Sí, dijo. Creo que estaría orgullosa. Meses después, la estación de investigación estaba operativa. Un conjunto de estructuras construidas por el hombre rodean la cúpula como niños que se reúnen alrededor de un anciano. Científicos de una docena de mundos trabajaron junto al pequeño equipo de CAD, reconstruyendo la historia de los Atari y buscando en las profundas cavernas señales de su población durmiente. Tessa asistió a la pequeña escuela de la estación, donde aprendió sobre sonobiología, arqueología y la delicada ética del contacto con otras especies inteligentes. Cade encontró trabajo de nuevo, esta vez como ingeniero jefe de mantenimiento de la estación, utilizando sus habilidades para mantener los complejos sistemas funcionando sin problemas. Tenía un pequeño apartamento en uno de los módulos residenciales. Nada del otro mundo, pero tenía una puerta con cerradura, calefacción que funcionaba y una ventana con vistas a las montañas. Era más de lo que se había atrevido a esperar un año antes. Una tarde, mientras las dos lunas proyectaban sus sombras dobles sobre el paisaje, la doctora Aoro lo llamó a la cúpula con una urgencia en la voz que él no le había oído antes. Cuando él llegó, ella estaba de pie frente al núcleo central de datos, con el rostro iluminado por un suave resplandor. El núcleo acaba de activar una nueva subrutina, dijo. Detectó la firma energética de la estación de investigación y la interpretó como una señal de reaparición de habitantes. Envió una señal. Cade sintió que su corazón se aceleraba. ¿Una señal para qué? Ella lo miró con una mezcla de excitación y miedo. Para despertarlos. En las profundidades de Tart Prime, en cámaras talladas en piedra y revestidas con tecnología más antigua que la civilización humana. Algo se agitó. Lento, paciente e inmensamente viejo. Los Itari comenzaron a despertar. Llevaría tiempo, meses, quizá años, pero el proceso había comenzado,
impulsado por la presencia de nueva vida en un mundo que habían dejado dormido, confiando en que se recuperaría en su ausencia. Y en la superficie, dentro de una cúpula construida para recordar y preservar, Cade Brennan estaba de pie con su hija y observaba cómo las pantallas holográficas se actualizaban con los datos que fluían desde abajo. Información sobre un pueblo que regresa para reclamar un mundo que nunca fue realmente abandonado. Tessa lo miró con los ojos muy abiertos por la admiración. «Papá», susurró, «¿qué sucede ahora?» Cade apretó con más fuerza la mano de ella, sintiendo el peso del futuro posarse sobre sus hombros con toda la gravedad de dos lunas gemelas tirando de los cimientos de un mundo alienígena. «Ahora», dijo en voz baja, «aprendemos a compartir». La luz de la cúpula palpitaba suavemente, un latido que resonaba a través de los siglos, y en algún lugar muy por debajo, en la oscuridad dormida, seres que habían esperado más tiempo del que la memoria humana podía recordar comenzaron a soñar con despertar. La activación de las señales causó gran revuelo en la comunidad investigadora. En cuestión de días, se formaron coaliciones internacionales para supervisar los protocolos del primer contacto. La autoridad colonial, escarmentada por el escándalo y sus consecuencias legales, transfirió la supervisión al Comité de Ética Interestelar y a un Consejo de Contacto recién formado. Cade se vio nombrado miembro del Consejo como representante legal del patrimonio de su abuela, que ahora incluía no solo la cúpula, sino también una parte importante del territorio circundante clasificado como terreno patrimonial protegido. Fue surrealista estar sentado en reuniones con diplomáticos y científicos, aportando ideas sobre decisiones que darían forma al futuro de dos especies. El Dr. Okoro dirigió el equipo de preparación del contacto, trabajando incansablemente para comprender las necesidades biológicas y el contexto cultural de los Itari a partir de los registros fragmentados en la cúpula. Estableció protocolos para minimizar la contaminación, tanto biológica como cultural, y capacitó a un pequeño grupo de especialistas en los fundamentos del lenguaje descifrados a partir de la base de datos lingüística. Cuanto más aprendían, más claro les resultaba que los Teari no eran simplemente supervivientes hibernando de una catástrofe. Eran arquitectos, planificadores, personas que se habían colocado deliberadamente en un estado de estancamiento, entendiendo que su mundo necesitaba tiempo para sanar, y estaban dispuestos a esperar siglos para verlo logrado. Cade pasaba las tardes en la cúpula, a menudo con Tessa, leyendo los diarios personales que su abuela había dejado esparcidos por la terminal. Vera había sido meticulosa, documentando sus descubrimientos con el cuidado detalle de alguien que sabía que tal vez nunca vería la reivindicación en vida. Una entrada en particular, fechada apenas unos meses antes de su muerte, le impactó especialmente. «No sé si alguien leerá esto alguna vez», había escrito. «Pero si lo hacen, espero que entiendan que esto nunca se trató de mí. Se trataba de asegurarse de que alguien, en algún lugar, reconociera que los Teari existían, que importaban, que su hogar importaba. Las corporaciones lo llamarán ineficiente, los burócratas lo llamarán inconveniente, pero a la verdad no le importan la eficiencia ni la conveniencia. Sencillamente es así. Que sea suficiente. Fue suficiente. Más que suficiente». Cade sentía la ausencia de su abuela como un dolor físico. Ojalá hubiera podido ver esto. Ojalá hubiera sabido que su obstinada negativa a guardar silencio había importado. Pero tal vez, pensó, ella lo sabía. Quizás por eso se aferró durante tanto tiempo, protegiendo la verdad únicamente con su propia determinación y la fe de que, finalmente, alguien la escucharía. 6 meses después de enviarse la señal, se detectaron los primeros signos de despertar. Los sensores sísmicos ubicados a gran profundidad bajo las montañas registraron movimiento, sutiles cambios de presión y temperatura que sugerían la reanudación de la actividad biológica tras milenios de inactividad. El equipo del Dr. Rooro preparó el punto de contacto, un espacio cuidadosamente neutral cerca de la cúpula donde el Atari podría emerger a un entorno monitoreado para garantizar la seguridad, pero no controlado ni restringido. Cade permaneció con el equipo el día en que los sentidos indicaron una emergencia inminente,
Su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Tessa estaba a su lado. Llevaba un traje protector y sostenía una tableta que mostraba la transmisión en vivo de los sensores subterráneos. «Papá», dijo en voz baja. «¿Y si están enfadados? ¿Y si no nos quieren aquí?» Cade se arrodilló a su lado, mirándola a los ojos. «Entonces nos vamos», dijo. «Este es su mundo. Somos los invitados. Pero no creo que se enfaden. Creo que sentirán la misma curiosidad que tú». Ella sonrió ante eso, una pequeña sonrisa valiente que le recordó tanto a Vera que le oprimió el pecho. El suelo cercano al punto de contacto comenzó a temblar. Una sección circular de roca, antes indistinguible de la ladera de la montaña circundante, se desplazó hacia arriba con la suave precisión de una maquinaria de ingeniería. Polvo y pequeñas piedras se desplomaron en cascada mientras una plataforma emergía desde abajo. Llegaron los Teari, acompañados de un grupo de figuras que se movían con una gracia lenta y deliberada. Eran más altos que los humanos, de cuerpos esbeltos y alargados, con una piel cuyo color variaba desde el ámbar intenso hasta el plateado pálido. Sus cabezas estaban coronadas por delicadas crestas que se movían y flexionaban, posiblemente órganos sensoriales o simplemente características estructurales de su biología. Sus ojos eran grandes y multifacéticos, captando la luz de maneras que sugerían que veían el mundo en espectros que los humanos solo podían imaginar. Vestían prendas de algún material tejido que brillaba tenuemente, y se movían con una fluidez y coordinación que denotaban una profunda familiaridad entre ellos. Cade notó que los Teari se movían con una lentitud deliberada, como si sus cuerpos aún se estuvieran adaptando a la plena conciencia después de milenios de estasis. Uno de ellos tropezó levemente, y los demás inmediatamente se movieron para sostenerlo. Sus gestos, suaves y coordinados, denotaban profundos lazos sociales. Se preguntó cuánto tiempo llevaban juntos, este grupo. ¿Eran amigos antes de la hibernación, familia o simplemente individuos elegidos por su capacidad de despertar primero y evaluar el mundo transformado? La doctora Patel, de pie junto a Cade con un escáner médico, susurraba observaciones a su grabadora. La respiración parece lenta pero constante. La temperatura corporal es aproximadamente 15 grados centígrados inferior a los valores normales humanos básicos. El sistema cardiovascular está funcionando aunque la frecuencia cardíaca es significativamente menor. Ella miró a Cade. «Son magníficas», dijo en voz baja. «Absolutamente magnífico». Cade asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para el momento. Tessa, que observaba desde detrás del brazo protector de Cade, susurró una pregunta. «Papá, ¿por qué hacen eso con la cabeza?» «Lo cambiante». Cade observó las crestas de Itari, viendo cómo los sutiles patrones de movimiento se extendían por las delicadas estructuras. «Creo que se están comunicando», dijo en voz baja. «No con palabras, sino con movimientos. Mira, cuando el de la izquierda mueve su cresta de cierta manera, los demás responden. Es como un idioma que no podemos oír». Los ojos de Tessa se abrieron con fascinación. «¡Qué guay!», exclamó. La doctora Okoro avanzó lentamente, con las manos levantadas en un gesto que esperaban que se interpretara como pacífico. Habló en un yari vacilante, una sílaba extraña y musical en su lengua humana. «Somos visitantes de su mundo. No sabíamos que estabas aquí. Lo lamentamos. Deseamos hablar, aprender, comprender». Teari la miró con expresiones imposibles de descifrar, sus crestas cambiando en patrones que podrían haber sido comunicación o simplemente reacción a la presencia desconocida de otra especie inteligente. Entonces uno de ellos dio un paso al frente, más alto que los demás, con un escudo más elaborado. Cuando hablaba, el sonido era complejo, armónico, como varias voces hablando al unísono. El dispositivo de traducción que la doctora Okoro llevaba en su collar tuvo dificultades para procesar la información, pero después de un momento la transcribió en un lenguaje humano sintético y plano. «Llevas contigo el aroma de las piedras antiguas. Has caminado por el lugar de la memoria.
El Ahari inclinó la cabeza, estudiándolos con ojos multifacéticos. Ustedes son los pequeños, los jóvenes constructores del mundo. Cade sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso era lo que los humanos representaban para ellos. Pequeños, jóvenes, quizás creadores de mundos, pero torpes y efímeros en comparación con un pueblo que podía dormir durante milenios y despertar sin haber cambiado. El doctor Okoro asintió lentamente. Sí, dijo ella, construimos. A veces construimos sin comprender lo que destruimos. Estamos aquí para aprender a hacerlo mejor. La cresta de Teari cambió. Una leve reacción que podría haber sido de aprobación o de escepticismo. El aprendizaje es el primer paso hacia la sabiduría, decía. Pero la sabiduría requiere tiempo. Eres joven. ¿Cuánto tiempo tienes? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. El doctor Aoro miró a Cade y luego volvió a mirar a Teari. Haremos lo que haga falta, encontraremos el tiempo, dijo. Los Itari eran pacientes, más pacientes de lo que los humanos tenían derecho a esperar. Durante los meses siguientes, emergieron lentamente de sus cámaras de hibernación, en pequeños grupos, evaluando el estado del mundo que habían dejado atrás. Se sorprendieron al descubrir que aún estaba dañado. Los esfuerzos de terraformación de los colonos humanos habían hecho poco por restaurar el equilibrio ecológico original del planeta. Pero no eran hostiles. Eran pragmáticos. Comprendieron que los humanos habían llegado por ignorancia, no por malicia, y estaban dispuestos a negociar un futuro compartido si los humanos estaban dispuestos a aprender. Cade se convirtió en un puente inesperado entre las dos especies. Su trabajo de mantenimiento de los sistemas de la estación de investigación lo puso en contacto regular con ingenieros que evaluaban la tecnología humana y ofrecían discretamente sugerencias para mejorarla. Su enfoque de la ingeniería era diferente, priorizando la integración con el entorno en lugar de su dominación. Y Cade descubrió que en pocas semanas con ellos aprendía más que en años trabajando para corporaciones humanas. Tessa, por su parte, se convirtió en una pequeña celebridad entre los niños Itari, que estaban saliendo del estancamiento en pequeños grupos a medida que los adultos consideraban que el entorno era lo suficientemente estable. Ella jugaba con ellos en los espacios cuidadosamente vigilados cerca de la cúpula, juegos que implicaban reglas incomprensibles y risas extrañas y hermosas. Una tarde, mientras las dos lunas gemelas se alzaban sobre las montañas y los paneles bioluminiscentes de la cúpula palpitaban suavemente, Cade se quedó solo en la entrada, contemplando el paisaje. Reflexionó sobre el viaje que lo había traído desde los callejones de la Nueva Providencia hasta este lugar de belleza imposible y frágil esperanza. Pensó en Vera, terca y decidida, guardando una verdad que nadie quería oír. Y pensó en los Ahari despertando en un mundo que era a la vez familiar y extraño, eligiendo pacientes cuando tenían todo el derecho a exigir justicia. La doctora Aoro se unió a él, con expresión pensativa. «Sabes», dijo en voz baja, «esto es lo que quería tu abuela. No fama, no reivindicación. Solo esto, una oportunidad para que la verdad importe». Cade asintió. Le habría gustado lo que él dijo. «Son tercos». El doctor Okoro rió, un sonido que era en parte diversión y en parte agotamiento. «Sí», dijo ella. «Creo que la terquedad podría ser lo único que nuestras dos especies tienen en común». Los meses se convirtieron en un año y el año en dos. La estación de investigación se convirtió en un pequeño pueblo, un asentamiento híbrido donde humanos e Itari vivían y trabajaban codo a codo, aprendiendo unos de otros con la cuidadosa paciencia de personas que comprendían que los errores eran inevitables, pero que valía la pena cometerlos y conducían al entendimiento. Elian Industries, ante la presión internacional y la supervisión regulatoria, redujo sus operaciones en Tart Prime e invirtió en métodos de extracción de recursos menos destructivos. La autoridad colonial implementó nuevos protocolos para los estudios planetarios, asegurando que ninguna colonia futura repitiera los errores cometidos aquí. El asentamiento que creció alrededor del pico de Vera se convirtió en un modelo de cooperación entre especies.
Estudiados por sociólogos y diplomáticos de todos los mundos colonizados, los edificios fueron diseñados con una arquitectura dual, que incorporaba tanto las preferencias estéticas como funcionales humanas. Los espacios para reuniones contaban con iluminación regulable para adaptarse a los diferentes espectros visuales que percibe cada especie. El cultivo de alimentos combinó las técnicas agrícolas humanas con un profundo conocimiento del ecosistema nativo del planeta, dando como resultado cultivos híbridos que prosperaron de maneras que ninguna de las dos especies había logrado por sí sola. Cade se encontró pasando largas horas con ingenieros de ARI trabajando en proyectos que tendían un puente entre sus tecnologías. Una colaboración particularmente memorable consistió en rediseñar la red eléctrica del asentamiento para incorporar convertidores de energía biológica, organismos vivos que podían transformar la radiación solar única del planeta en energía utilizable con una eficiencia mucho mayor que las células fotovoltaicas humanas. El ingeniero Itari con el que trabajaba más estrechamente, cuyo nombre Cade solo podía aproximar como algo parecido a Tesara en fonética humana, tenía un sentido del humor seco que trascendía las barreras de las especies. Ustedes, los humanos, había dicho Tesara un día, mientras estudiaba el último esquema de CAD, siempre intentan obligar al entorno a que les sirva. ¿Qué tal si, en vez de eso, se lo pidieran amablemente? Cade se había reído. Eso realmente funciona. La cresta de Sara se había ondulado en lo que Cade había aprendido a reconocer como diversión. Para nosotros, sí. Para ti, quizás necesites practicar más la cortesía. El centro educativo se convirtió en otro punto de fascinante intercambio cultural. Los niños humanos y los jóvenes Ayari asistían juntos a clases, aprendiendo materias que abarcaban desde matemáticas y lingüística hasta habilidades prácticas como la navegación y la protección del medio ambiente. Tessa solía llegar a casa con historias sobre sus compañeros de clase de ARI, sus diferentes perspectivas sobre la resolución de problemas, su enfoque paciente del aprendizaje y su a veces desconcertante sentido del humor. Una tarde le preguntó a Cade por qué a los Itari les parecía tan gracioso el concepto de fin de semana. Lo había pensado y entonces se dio cuenta de que, para una especie cuyos miembros podían vivir miles de años, la obsesión humana por dividir el tiempo en bloques rígidos de 7 días probablemente parecía entrañablemente absurda. Cade y Tessa permanecieron en la cúpula, que se había convertido en el corazón simbólico de la zona de contacto. Un lugar donde el pasado y el futuro se entrecruzaban. Tessa se convirtió en una adolescente brillante y curiosa que hablaba a Ari con fluidez y soñaba con ser xenolingüista. Cade alcanzó con la edad una especie de tranquila satisfacción que nunca había esperado sentir. La desesperación de su vida anterior se desvanecía en la memoria como una pesadilla. Trabajó, crió a su hija y cuidó la cúpula con el mismo esmero obstinado que había demostrado su abuela, asegurándose de que el lugar donde se encontraban dos especies perdurara. Un día, varios años después del primer contacto, Cade recibió un mensaje del Consejo Itari, el órgano de gobierno que se había establecido para supervisar la reintegración de su pueblo en el mundo de la superficie. Fue breve y formal, traducido a escritura humana con precisión. Cade Brennan, guardián del lugar de la memoria, decía el mensaje. Deseamos honrar a quien mantuvo viva la verdad cuando hubiera sido más fácil dejarla morir. Proponemos que la montaña donde se encuentra la cúpula sea renombrada según la tradición de su pueblo para llevar la memoria de Vera Brennan al futuro, de modo que todos los que vengan aquí sepan lo que puede lograr el coraje de una persona. ¿Concederás este honor? Cade leyó el mensaje 3 veces, con la vista nublándose. Luego, escribió una sola palabra como respuesta. Sí. La ceremonia tuvo lugar al amanecer, cuando la luz del sol de Tart asomó por primera vez sobre las cumbres y las 2 lunas aún eran visibles en el cielo pálido. Humanos e Itari se reunieron alrededor de la cúpula, permaneciendo juntos en un silencio que se sentía sagrado. Un anciano Itari pronunció con su voz armónica y compleja las palabras traducidas para los humanos presentes. Este lugar se conocerá como el Pico de Vera, dijeron. Un monumento a la verdad que no puede ser enterrada y a la mujer que se negó a que fuera olvidada. Que su terquedad nos guíe a todos.
Ante esto, ambas especies rieron suavemente, con risas cálidas. Tessa permanecía de pie junto a su padre, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Cade la rodeó con un brazo, abrazándola con fuerza mientras el sol ascendía y la luz inundaba el valle. En ese momento, sintió la presencia de su abuela como una mano en su hombro, un silencioso reconocimiento de que la lucha había valido la pena. Al final, la verdad importó más que la comodidad o la conveniencia. Años más tarde, cuando los historiadores y antropólogos senoanos escribieron sobre el evento del contacto con Tart, identificarían a Vera Brennan como la catalizadora, la mujer cuya negativa a permanecer en silencio había cambiado la trayectoria de la expansión humana hacia las estrellas. Escribirían sobre la cúpula, sobre el núcleo de datos, sobre los frágiles comienzos de la cooperación entre dos especies que tenían todas las razones para desconfiar la una de la otra, pero que optaron por la comprensión. Y escribirían sobre Cade y Tessa, el mecánico y su hija, que habían heredado una montaña y un secreto, y que habían elegido honrar la verdad en lugar de venderla por comodidad. Pero para Cade, de pie en la cúpula, a medida que pasaban los años, el asentamiento crecía y los Teari dejaban de ser extraños para convertirse en vecinos, la historia era más sencilla. Trataba sobre una abuela que había creído en algo cuando nadie más lo hacía. Se trataba de un padre que había elegido honrar esa creencia incluso cuando hubiera sido más fácil abandonarla. Y se trataba de una verdad que, una vez dicha, no podía ser retractada. Por mucho que intentaran enterrarla, la cúpula permanecía en pie en el pico Vera, con sus paneles bioluminiscentes pulsando suavemente con el viento de la montaña, un faro visible desde el valle de abajo. Dentro del núcleo de datos vibraba el conocimiento acumulado de dos civilizaciones, preservando el pasado y apuntando hacia un futuro donde los humanos y los Itari podrían aprender a construir algo juntos, algo que honrara el mundo que compartían y la verdad que los había traído a esta pieza frágil e imperfecta. Y en las noches tranquilas, cuando las dos lunas se alzaban y las estrellas de un cielo diferente brillaban en lo alto, Cade Brennan se paraba en la entrada de la cúpula y recordaba a su abuela, la mujer que había muerto pobre y sola, pero que había dejado un legado que sobreviviría a los imperios. Reflexionaba sobre el peso de la verdad, el precio del silencio y la labor tenaz y paciente de asegurarse de que lo importante no se olvidara. Entonces volvería a la vida que había construido, a su hija, al trabajo y a la extraña y hermosa complejidad de un mundo, aprendiendo a recordar lo que casi había perdido. La montaña los albergaba a todos, tanto humanos como Andari. Y en la cúpula donde todo comenzó, la luz continuó palpitando. Un latido que no se podía silenciar. Una promesa de que la verdad, una vez liberada, perduraría.